Y en el Facebook, a Exitosa Noticias. Están el día de hoy con nosotros Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Quintanilla, congresista del Frente Amplio, y Roberto Vieira, congresista independiente. Pero antes de, tengo mi pleno del Congreso yo acá, pero antes de ir adelante, nosotros tenemos acá unas reglas con los muchachos de la producción, que es que cuando uno se pasa la media hora, en mi caso, tengo que pagar pollo a la brasa. El otro día he cumplido con pagar parte de mi extensísima deuda eterna que he ido acumulando, mi deuda pollera. Pero el señor Philly Butters dijo que él iba a invitarle pizza a toda la producción. Y habla de Corina Rivadeneira, de Basombrío, pero son puras cortinas de humo de Philly Butters para no pagar su pizza. Mañana le vamos a reclamar. Mañana le vamos a reclamar. Pero en fin, vamos a conversar sobre lo que nos trae esta mañana, que es esta situación insólita, por llamarla de alguna manera, donde Keiko Fujimori aparentemente está enfrentada a Kenji, o en todo caso Kenji se ha revelado a la bancada, que están en una reunión el día de hoy, la bancada de Fuerza Popular en el hotel El Pueblo, y que van a estar concentrados ahí 3 días, y que esto podría terminar incluso con la salida de Kenji Fujimori. Exitoso. ¿Cuál es la opinión que les merece a ustedes lo que está pasando? Bueno, yo tengo la opinión, con todo respeto, de que todo esto no es más que una estrategia de marketing, de mercadeo político, hacer aparecer de que hay dos fracciones. ¿De qué hay conflicto? De que hay conflicto para que la gente diga, digamos, yo estoy con Keiko, yo estoy con Kenji, y buscar minimizar el resto de opiniones y soluciones políticas. Me parece, digamos, una maniobra publicitaria a la cual han recurrido en otras oportunidades. No creo que haya mayor sustento de diferencias políticas, programáticas, no. ¿Y qué dice Ana María Choquehuanca? Bueno, en primer lugar, determinar que esto es un asunto interno, ¿no? De partido, y que esos asuntos también se resuelven al interno. Pero por otro lado, si hay que emitir una opinión, creo que esas discrepancias o cuando nosotros a nivel de bancada tenemos algún problema, nosotros lo arreglamos a nivel interno. No tenemos por qué hacer, digamos, de esto un asunto público, por decirlo así. El Perú está atravesando por muchos problemas, tenemos aquí un tema muy delicado como es el de la gobernabilidad. Ahora ellos seguramente van a resolver sus problemas, ¿no? Ahora, no va a estar Bedoya Reyes, ¿no es cierto? No. Al final. No va a estar. ¿No? Van a estar solamente, claro, el presidente... ¿Van a estar a solas? Sí, van a estar los dos. Como debe ser, porque en una primera... Se ríe acá Quintanilla y dice, quieren estar a solas para que no haya testigos de lo que van a hablar. En una primera vez, pues, estuvo Monseñor, ¿no? Y en verdad no abonó nada a esto. Mire cuánto tiempo ha pasado, y creo que en esta oportunidad ya la situación es más seria también, ¿no? Ha pasado 1 año desde la elección, desde que se asumió el poder, y creo que ya es tiempo también de encontrar puntos. A ver, hay líneas convergentes y divergentes. Las convergentes son las más importantes para el país. Las convergentes tienen que ver con la educación, con la salud, con la reconstrucción, con todas las tareas pendientes que nosotros tenemos como gobierno, y que en el camino de alguna manera de pronto hemos encontrado que hay cierta resistencia del otro lado. Las divergentes se dejarán a un lado. Las divergentes serán que si yo aún acepto o no acepto el no estar hoy en día en la presidencia, que si de repente... O sea, ¿ustedes creen, Ana María, que detrás, digamos, de esto que PPK ha denominado como me sacan un ministro cada 2 semanas, lo que hay es el síndrome, digamos, que le ocurrió en algún momento a Vargas Llosa, que no va a superar el haber perdido una elección? Pienso que aún quedaba algo de eso, o aún queda, no lo sé, lo sabremos mañana. El día martes. El martes lo sabremos, pero definitivamente aquí hay que dar una mirada más allá de todo lo que represente para nosotros un interés personal o un interés partidario. Aquí no hay que jugar el interés partidario. Aquí tenemos nosotros que pensar en el interés nacional. El Perú tiene que tener el crecimiento proyectado de 3.5%. Claro, pero Ana María, de acuerdo, pero la discusión es decir, se reúnen 3 ministros con el Contralor
error para decirle que 4 megaproyectos que para la opinión del propio presidente del Consejo de Ministros, si pudiera, no irían, comenzando por el de Talara, y se convierte eso en el centro de la agenda, y hay una desesperación, te endeudas con bonos para hacerlo de Talara, haces cualquier cosa de adenda para salvar, no el proyecto Chinchero, porque el proyecto Chinchero puede ir sin Cunturhuasi, sino para salvar a Cunturhuasi. Y tienes en el otro lado lo que acabamos de ver, huelga en salud, huelga de los maestros en Cusco, huelga que es simplemente de locos, ¿no? De Ripley, como dicen, ¿no? Una huelga es una fil, o sea, la gente que debe velar porque los empresarios cumplan los derechos laborales, están ellos en huelga porque el Estado no cumple, el Ministerio de Trabajo no cumple con su derecho laboral. Entonces, el problema es ese, ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo prioritario para el gobierno? En algunos momentos yo creo que nosotros hemos dejado que nos pongan la agenda. Y eso ha sido un error, y un error muy grande, porque definitivamente si nosotros vemos ahora el control político que ha ejercido la oposición, bienvenido sea. Si el ministro Torne ya no está porque cometió un error político o porque cometió el error, como lo quieran interpretar, para nosotros fue un exceso, pero si para el control político debió haber sido porque fue con la votación de todas las fuerzas políticas, entonces ya pasó. Ahora estamos en nuevas etapas. Entonces ya nosotros ya no tenemos al ministro Vizcarra, que ha sido un tema controversial por el tema de Chinchero, ya no está tampoco el ministro Torne, ya no está el censurado ministro Saavedra. Entonces, creo que hay que tirar para adelante señor. ¿Qué dice Roberto Vieira, que en las últimas semanas y meses se ha convertido en parte de lo que parece ser un nuevo movimiento dentro del Congreso, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días a todos los oyentes. Sí debe importar lo que viene pasando con Fuerza Popular, porque quieran o no, se cogobierna con ellos. Ellos tienen la mayoría en el Congreso, ¿no? Una mayoría que históricamente no ha existido en nuestro país por parte de un partido político. Tienen ahora son 71 congresistas, pero le basta como para ellos decidir el destino, digamos, el destino del Congreso de la República, y no se puede gobernar a solas. Entonces, obviamente, sí nos debe importar lo que viene pasando dentro del fujimorismo. Y mi intervención, mucha gente a veces escuchará y dirá, pero ¿por qué Roberto Vieira opina del fujimorismo, se mete en el tema del fujimorismo? Yo estoy en el fujimorismo en el 2001, en los momentos más difíciles. Estuve 12 años. He sido parte de la construcción de Fuerza Popular, de Fuerza 2011 y lo que es ahora Fuerza Popular, ¿no? Porque solamente le cambiaron de nombre. Entonces, uno ha apoyado el partido al fujimorismo para construir. El fujimorismo es para construir. No se olviden cómo recibió Alberto Fujimori el país en 1990, después del apocalipsis que nos dejó Acción Popular, el partido aprista y los militares. Entonces, el fujimorismo no está para destruir, y lamentablemente en los últimos tiempos está poniendo muchas trabas en un momento donde tiene que unirse al Ejecutivo para sacar al país y enrumbarlo, porque estamos en un problema económico terrible, tenemos un problema de inseguridad terrible, tenemos un problema de corrupción en todas las instituciones, tenemos el tema de la reconstrucción porque se tiraron la plata de la prevención. Entonces, sí nos debe interesar lo que viene sucediendo en Fuerza Popular, porque lamentablemente... Bueno, pero cuando Kenji Fujimori insistentemente da el mensaje... porque está claro que Kenji tiene algún nivel de entendimiento con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, la impresión que te da, y no necesitas ser muy perspicaz para darte cuenta, es que hay cierto nivel de yo no sé si de acuerdo o de concertación, pero él insistentemente está diciendo demos la vuelta a la página. Es decir, ¿qué cosa es lo que está diciendo? Ya nos ganaron las elecciones, pues ahora miremos para adelante. Así es, ¿no? así y afrontemos esta situación. Ahora, el problema es que también está diciendo algo así como cambiemos la agenda. Y ahí es donde han surgido estas ácidas críticas a que el Congreso es una especie de circo, que están... Y la verdad, más allá de las simpatías o antipatías que pueda provocar Kenji Fujimori, es una percepción que tienen muchos ciudadanos en este momento. Es decir, tienes enormes problemas reales en la sociedad y el Congreso está discutiendo otras cosas, ¿no? Pero Keiko ha reaccionado, y bien por Keiko. Porque obviamente Keiko ha reaccionado ante el surgimiento de su hermano, digamos, con ese liderazgo, digamos, que él está mostrando bien ganado, y que ha mostrado el principal
característica de una persona que quiere la gobernabilidad, que es tender puentes. Él ha sido el que ha dado el primer paso. Y qué bien que la hermana se haya dado cuenta, y lo único que está pidiendo Kenji es trabajemos por el Perú, y me parece muy bien. Acá Kenji no le está discutiendo el liderazgo a Keiko Fujimori. Lo que está diciendo Kenji es, hoy no hay que perder la identidad del fujimorismo que nosotros nos caracterizamos. Ya, pero yo digo, no hay un nivel de acuerdo, es decir, más o menos voy a resumir las cosas, ¿no? O sea, en determinado momento se está discutiendo lo del Contralor. Y Kenji Fujimori suelta un tuit y dice, ya pues, hay que sacar al Contralor. ¿Por qué? Porque el presidente quiere que saquen al Contralor, pero Pablo Kuczynski no quiere al Contralor ahí. Y fuerza, no valga la redundancia, fuerza popular, o empuja a Fuerza Popular una definición sobre el tema del Contralor, ¿no es cierto? Y sale el Contralor. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Ocurre que Keiko envía la carta que el presidente acepta, ¿no es cierto?, para tener la reunión la próxima semana. Y supuestamente están separando el indulto de los entendimientos políticos. O sea, ¿va a haber indulto este fin de semana entonces para no mezclar las cosas o no? Es que tiene que haber una separación. En la parte política, netamente política, no tiene nada que ver el indulto. Ese es un asunto muy separado. Y ese es un asunto que seguramente el presidente sabrá dar una opinión definitiva o una decisión, manifestar una decisión definitiva después todavía. Ahora no. Esto no tiene nada que ver ni con un entendimiento, ni con una negociación, ni con un pedido, ni con una solicitud de nadie. Creo que más bien no debemos perder la brújula de lo que nosotros queremos lograr a través de la cohesión de todas las fuerzas políticas en pro del desarrollo del país. Eso es algo muy importante. El diálogo lo ha venido solicitando el gobierno desde hace mucho tiempo. Es más, nuestra vicepresidenta Mercedes Arauz fue criticada hace 3 semanas por pedirlo ella. ¿A quién importaba quién lo pide? Eso es lo de menos. El ministro Zavala ha ido hasta el Congreso también para propiciar ese acercamiento. Claro, pero Ana María, es innegable que ya tú dices, esto es un asunto de humanidad, no tiene nada que ver, pero tiene que ver, evidentemente, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le dé el indulto a Alberto Fujimori, va a provocar 2 cosas. Se le van a ir a la yugular acá los amigos representados por Alberto Quintanilla, ¿no es cierto? Es un asunto delicado en realidad. No, porque ellos votaron por Pedro Pablo Kuczynski, porque se supone que entre otras cosas no iba a hacer esto que pretende hacer ahora, pero en segundo lugar está tendiendo un puente y está como estableciendo una relación diferente con los fujimoristas. Pero no está pretendiendo nada todavía. El presidente no ha manifestado, no ha dado una inclinación hacia una decisión positiva de lo que pueda significar un indulto. Él ha dicho que lo está evaluando y punto. Y hay que respetar también, hay que esperar. Y yo creo que ya la decisión la tiene el presidente y el presidente sabrá manifestarla. Y es más, nosotros como bancada no hemos tocado el tema. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que si va a haber una reunión que no va a tener testigos, donde solo va a estar Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, todo el mundo va a decir después de eso, si se hace el indulto, que esto fue parte de una negociación política. Exacto. O sea que si Pedro Pablo Kuczynski quiere que no se mezcle, lo que tendría que hacer es hacer el indulto y comprarse las consecuencias que tenga este fin de semana. Habrá que llamar al ex Contralor pues para que pueda grabar la conversación. Yo creo que el presidente está en un momento histórico, y creo que él solamente con la historia y su conciencia tiene que decidir, y sería excelente que lo haga antes que se reúna con la lideresa de la primera fuerza política del país, Keiko Fujimori, de indultar a Alberto Fujimori. Yo creo que sería un paso trascendental, es prerrogativa presidencial, nadie se debe meter, y acá hay un tema por cerrar heridas y reconciliar el país. Los amigos del Frente Amplio yo creo que también son parte de reconciliar el país, tanto así que cuando salen terroristas no dicen absolutamente nada. Así que yo creo vamos a escuchar lo que tenga que decir Alberto Quintanilla, congresista del Frente Amplio, tras la pausa, Alberto, para que tomes oxígeno y pueda responder a todo, porque en serio es importante saber qué va a hacer la izquierda en el Perú si Pedro Pablo Kuczynski le otorga el indulto a Alberto Fujimori. Hablemos de eso tras la pausa. Están en nuestros estudios, como ya lo anunciamos, Ana María Choquehuanca, Roberto Vieira y Alberto Quintanilla, congresistas, los 3 de la República. Vamos a ir a la pausa. Nuestra pregunta hoy día en las redes sociales es: ¿piensa usted que el indulto a Fujimori debe incluirse en este diálogo que ahora será solo de a 2? Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori sin testigos.
Denos sus opiniones en el Twitter, en @exitosap y en el Facebook, en Exitosa Noticias. Antes de la pausa, mensajes en nuestro... Primero vamos con... Estamos discutiendo acá por dónde empezamos. Hay una noticia de último minuto acá. Dicen que hay 3 nombres, ¿no?, que se están barajando para el reemplazo del Contralor. Aunque ayer ha estado acá el doctor Humberto Ábalos, abogado del ex Contralor, y dice que han violado la ley, que había 3, razones por las que el Contralor podía ser removido, y lo han removido por 4 que no tienen que ver con ninguna de estas 3 facultades que tendría el Congreso. Bueno, eso va para rato, ahí va a haber juicio, pero en todo caso, Pedro Pablo Kuczynski tiene que proponer, ¿no es cierto?, 3 opciones. Una de ellas sería Beatriz Boza, el otro el economista Nelson Schack, y ha aparecido un nuevo nombre, que es Rafael Rey, que es un hombre más bien cercano a Fuerza Popular, que podría ser, digamos, otro gesto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Antes de ir con las redes sociales, ya está Judy Rodríguez con nosotros. Yo quisiera saber qué es lo que piensa Alberto Quintanilla sobre este tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, hay que señalar de que a nadie le agrada que una persona esté detenida. Y lo que hay que señalar también es que el ordenamiento jurídico nacional permite, en esta situación concreta de Alberto Fujimori, que el único indulto viable, posible y legal es el indulto humanitario. Eso tiene un trámite, requisitos, y después que una comisión dé el visto bueno, el presidente de la República lo implementa. No hay otra alternativa, porque si vamos a recurrir simplemente a considerar que el presidente puede arbitrariamente tomar una decisión como si fuera, digamos, un indulto simple, estamos equivocados. En segundo lugar, en las conversaciones que va a haber el próximo martes entre Kenji Fujimori y PPK es una coordinación que hay que saludar, Keiko, que hay que saludar porque es parte, pues, de la política. La política es conversar, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos de que el tema de fondo en la situación política del país es cómo construimos una democracia con instituciones sólidas, fuertes, y también cómo resolvemos el problema de la economía, que en mi opinión tiene que ver con la necesidad de un cambio de modelo económico. Toda la corrupción, toda la paralización tiene que ver con un modelo económico que en mi opinión está reflejado en toda una legislación contractual del Estado, que es proclive a la corrupción. Nadie está en contra de la inversión privada ni de la acción público-privada, pero este modelo que se aplica de APPs en el Perú permite la corrupción y ha permitido. Ahora, el problema es qué consecuencias va a tener si PPK le da el indulto a Alberto Fujimori. Bueno, o sea, sí, hay una marcha ya convocada, ¿no?, por el movimiento no a Keiko, pero en realidad, es decir, la fuerza social se la da fundamentalmente el Frente Amplio, ¿no? Bueno, yo creo, digamos, de que si se da al margen de la legislación, violando los compromisos legales, institucionales que tiene el Perú, ciertamente va a crear más caos. Por eso yo siempre he dicho y afirmo sostenidamente, si tienen las condiciones de indulto humanitario, que las tramiten, porque varias veces han intentado y han dicho que está en una situación cuya enfermedad de Alberto Fujimori pone en riesgo su vida, estar detenido, que hay, etcétera, etcétera. Si eso es así, que lo tramiten de acuerdo a ley. Si no, vamos a crear más confusión y vamos a seguir menoscabando la institucionalidad democrática del país, que eso es lo que hay que preservar. Queremos construir un país democrático. Yo quisiera, estamos listos, ¿no?, para ver qué cosa dice la gente, si lo permiten nuestros invitados, qué es lo que dice la gente en las redes sociales. Está Judy Rodríguez con las opiniones del público con respecto al tema que hemos planteado hoy día en discusión, si debería o no debería estar incluido el tema del indulto a Alberto Fujimori en el diálogo privado que van a tener el día martes Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. A lo que mencionas, Nicolás, Eric Royente nos dice que no, en realidad no debería haber un diálogo, es pérdida de tiempo y no llegarán a algo concreto, menciona Antonio, dice, por favor, sería una pérdida de tiempo tratar ese tema en el diálogo, el indulto no marca la agenda nacional, menciona, y ojo que si PPK da el indulto, 3/4 del país se levantaría, menciona. Por otro lado, Víctor Aldana nos dice, por supuesto que no, queremos en verdad enseñar al mundo y a nuestros hijos que robar, matar y ser un corrupto no tiene castigo.
castigo, por favor, nos dice. Por otro lado, Luis Fuentes nos dice, si indultan a Fujimori también le darán cabida a senderistas para pedir indulto. Abimael Guzmán menciona, vamos rápidamente al Facebook con este mismo debate y lo que nos mencionan nuestros seguidores, que nos dice, a ver, Bernardo te acusa, dice, pues Dice no. Lucar es un Fujimontesini. a morir. Bueno, es la opinión de Bernardo. Estoy en contra de que se pierda el tiempo hablando del indulto ahora que va a hablar sobre corrupción. Una corrupta menciona. Por otro lado, Abner Daniel, son las opiniones de las redes sociales, ¿no? Los insultos creo que deberíamos dejarlo de lado, ¿no? Chinito Salcero nos dice, no, el país tiene otros problemas, dice, la hija del japonés piensa chantajear a Pedro Pablo Kuczynski. Le está borrando todos los adjetivos. Es que eso se llama una lectura mentirosa. Si le borra que, todos los adjetivos. Es que yo no lo puedo. La gente es bien brava, ¿no? Es que yo no puedo decir, por ejemplo, el presidente de la República es el presidente y no le puedes decir inepto, pues, o sea, o viejito, o sea. O ratera a Keiko Fujimori. Yo creo que los insultos no entran en el debate, ¿no? Terrible. Trato de hacer más digerible las opiniones de nuestros seguidores. Abner Daniel dice, no debería ser ni propuesto por Pedro Pablo Kuczynski ni pasar por la cabeza de Keiko. En estos momentos hay cosas más importantes como la educación y seguridad en el país. Mucho se ha manoseado el tema del indulto. Esa es una opinión que sí se puede leer a favor o en contra, ¿no? Arturo Cahuide nos dice, el tema es muy tocado. ¿De quién fue la idea? Dice, ya pues Nicolás, dice, no contento con el programa de televisión, acá también se toca el tema en la radio. Son los temas del día, ¿no? Abarcan todos los periódicos. José nos dice, sí, debe ser indultado por ser de justicia. Dice, ya sabemos quién debe estar en prisión. En estos últimos gobernantes, por ejemplo, digo ladrones, menciona él. Bueno, acá también otros insultos que no cabe espacio para mencionarlos. Y Walter Peña, por último, nos dice, no, porque sabemos lo que hizo este personaje en la cantuta y los millones de dinero que se robó. Y más bien sus hijos también, menciona nuestro seguidor en las redes sociales, Nicolás. Ahora, muchas gracias, Judy. Pero está la gente muy polarizada con este tema, ¿no? ¿No? Es el reflejo nada más de lo que ocurrió en la elección, ¿no? Claro, en la campaña. O sea, fue así, fue mitad. Y siempre, y esto sigue permaneciendo, o sea, eso se refleja hoy en día. Entonces, por eso yo decía al comienzo de esta entrevista que era una situación real, sumamente delicada, que el presidente tiene que ver desde todos los ángulos y después decidir, ¿no? Ahora, el tema es que si uno se pone a pensar en perspectiva, digamos, en términos programáticos, en realidad Pedro Pablo Kuczynski está más cerca ¿no es cierto?, de Fuerza Popular que del Frente Amplio. Claramente. O sea, acabamos de escuchar a Alberto Quintanilla que lo que dice, lo que hay que hacer es replantearse el modelo económico, y en ese punto no están de acuerdo ni Fuerza Popular ni Peruanos por el Cambio. Está más bien cerca, ¿no?, de agarrar el modelo y, digamos, arreglarlo un poquito, pero en lo fundamental seguir con lo mismo. Claro. Vamos por la misma línea de gobierno en todo caso, pero donde debiéramos ir todas las fuerzas políticas, congresista Quintanilla. Yo quisiera saber más bien cuál es el modelo económico que ustedes sugieren, porque aquí hay un tema también bastante interesante. Nosotros todos los días y cuando vamos a entrevistas o cuando escuchamos a los opinólogos nacionales, siempre son críticas. No se escucha. Hay escasez de propuestas. La parte propositiva no existe, ni de parte de las fuerzas políticas, en muchos casos. Pero el problema congresista es que es como una enfermedad que incluso alcanza el periodismo. O sea, en el Perú la gente no tiene opiniones, la gente posee la verdad. Y eso nos ha hecho mucho daño. Y la gente pretende hablar a nombre de todos. Y ser dueños de la verdad siempre. No, pero además considerarse la mayoría. Ajá. ¿No? O sea, todo el mundo habla en nombre de la mayoría. O sea, y la pregunta es, yo creo que hay una mayoría más bien que está esperando que los políticos se ocupen de su problema. Y ¿no? lo que acabamos de observar, ¿no? Las faltas de respeto, porque creo que nosotros podemos emitir opiniones, tenemos que mantener nivel, tenemos que mantener esos niveles de respeto, que no hay que perderlos como ciudadanos, porque además perdemos autoridad. Perdemos autoridad en tanto y en cuanto nosotros manifestemos situaciones como, por ejemplo, de decir ineptos. Bueno, yo lo escucho cada rato en el Congreso, ¿no? Y en verdad a veces dan ganas de pararse a cada rato, pero se ha hecho una constante. Pero ¿qué es lo que viene? O sea, digamos, estamos en una crisis
¿no es cierto?, que tiene que ver con la herencia que nos dejó la campaña electoral. Así es. Es decir, un fraccionamiento entre, en mi modesta opinión, y estoy llamando la atención sobre que es solo una opinión y no pretendo que sea verdad, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski está más cerca de los fujimoristas que de sus aliados electorales del Frente Amplio y de Acción que Popular. no te quepe la menor y que duda. lo lógico sería un entendimiento de gobierno entre ambas fuerzas. Así es. Ahora, esa es la pregunta. ¿Eso es lo que va a ocurrir Tiene que o no? Tiene que Porque con el Frente Amplio, no, o sea, ¿sobre qué puntos podrían hacer gobierno? No hay, o sea, serían puntos. Evidentemente lo que tiene que ponerse en debate en el país desde su punto de vista, como tú dices, un punto de vista, es el modelo económico. Me pregunta, digamos, ¿qué proponemos sobre el modelo económico? Así es. Nosotros creemos que el Estado tiene, por ejemplo, que tener una función controladora fuerte, y la que tenemos es una función controladora bastante debilitada. La Contraloría debería tener no solo autonomía constitucional, sino un rango equivalente, digamos, al Tribunal Constitucional, autonomía económica, presupuestal, para tener, digamos, la capacidad de hacer las acciones de control oportunamente y señalar los errores que hay en el manejo del Estado. Segundo lugar, el Estado tiene que tener una función planificadora. Por ejemplo, en esta ley que se ha dado para la reconstrucción, fundamentalmente los estragos del Niño Costero en la zona norte, quien decide en esa famosa obras por terrenos es el sector privado, pero el Estado tendría que tener una política de planificación, un ordenamiento territorial. Estas son las obras que buscamos que el sector privado invierta y sacarlas a licitación, promocionarlas, pero no es que sea el sector privado el que decida. Porque Sobre las obras por impuestos, dices. Bueno, por impuestos y en general las obras del Estado, porque digamos, si acciones público-privadas y obras por impuestos, quien decide y toma la iniciativa para hacer una obra es el sector privado. Y no es dentro de un marco de planificación. Ese es otro tema que tenemos Pero que ver. El otro ese tema que aún tenemos está que ver pendiente. Eso es la no- participación del Estado en la economía. El Estado tiene que participar en la economía sin ningún privilegio, en igualdad de condiciones que el resto. Pero no, como actualmente en el artículo 60 de la Constitución, prácticamente se le prohíbe al Estado participar, porque solo el Estado puede. Bueno, ahí estamos hacer hablando de un empresas. cambio de Estamos hablando de constitución, modelo, ¿no? estamos hablando de Claro. modelos. Eso Claro, es pero lo que pero es que pero eso es lo que, pero esa es la discusión entre, pero te das cuenta de lo que voy, Ana María, o sea, está discutiendo una representante de Peruanos por el Cambio con un representante del Frente Amplio que fueron juntos a las elecciones en la segunda vuelta para que Pedro Pablo Pero- Kuczynski sea pero presidente. nunca Y en ha el sido momento blanco que para te aquí, pones negro a para allá. discutir qué tipo de gobierno deberíamos hacer, no tienes ningún acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en algunos puntos que está precisando aquí el congresista Quintanilla. O sea, por ejemplo, en la tarea de control, a mí me parece que sí. ¿Y tiene que haber planificación? Sí, tiene que haber planificación, pero ahí falta todavía que el director ejecutivo, el señor Pablo de la Flor, nos presente los lineamientos con los que se va a ejecutar esta reconstrucción. Él todavía no las Bueno, ha pero dado. ya han pasado Ya más la- de 2 no, meses, ¿no es cierto? Que pero está ya nombrado, las o sea, no ya es- las va a dar, no, ya no, las va a dar en el tema- estos el tema- días. Roberto Vieira, que el es tema de- independiente sí. por ahora. Por ahora. Acá el tema de fiscalización es un tema de valores. O sea, acá estamos hablando que hay mucha gente que lamentablemente no tiene valores, hay un tema de impunidad y lamentablemente así las instituciones no funcionan. Y ese es el grave problema que hay en la Contraloría, en Digesa, en Indecopi, en la mayoría de instituciones. Entonces, acá es un tema de valores. El tema de la economía, del modelo económico, se pueden hacer algunas modificaciones, pero eso de tirarlo a foja cero y regresar a la época de los sea, 70, de es los muy 80, radical, ¿no? donde Claro. todo era subsidio, donde todo era inversión del Estado, al final terminó una tremenda corrupción Ahora, y una tremenda deuda externa que hasta ahora lo que, seguimos pagando. en lo que yo sí le doy razón, sinceramente, a Alberto Quintanilla, Tremenda corrupción Ahora, y una pero- tremenda pero- deuda externa que hasta ahora lo que, seguimos pagando. en lo que yo sí le doy razón, sinceramente, a Alberto Quintanilla, es en que es necesario hacer una revisión de lo que se ha hecho, porque cuando se inauguró este programa económico, acá estuvo Juan Carlos Hurtado Miller el otro día, que fue el fundador, el que dijo que Dios nos ayude y lanzó lo que fue el comienzo de un modelo económico que en realidad propuso Mario Vargas Llosa del Movimiento Libertad, hay que ser sinceros. Ellos fueron los que pusieron las ideas, El digamos, Fondo para Monetario esto. Internacional. ¿No? No, porque yo creo que el Movimiento Libertad incluso iba más allá de políticas puramente económicas. Y lo que él decía es que funcionó la economía y falló la política. El problema es si esto es consustancial, o sea, si este modelo económico supone una manera de hacer política, porque ¿cuál fue la promesa? El Estado tiene que retirarse de empresario porque es ineficiente y es corrupto. Y el Estado se debe dedicar solamente a lo siguiente, a que se ejerza justicia, a que haya seguridad, a que todos los peruanos tengan acceso a
educación, ¿no es cierto?, a salud de calidad y el Estado debe ser un Estado promotor, es decir, de desarrollo de la infraestructura. ¿Cuántos años han pasado? ¿25? ¿No? ¿Cuántos? 25, 30 años. Y yo creo, digamos... Entonces, pero si me permites terminar, Alberto, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el balance? El balance es que primero tenemos la peor educación del mundo, la peor, tenemos un sistema de salud colapsado, tenemos una crisis de inseguridad que nos asfixia, tenemos de las peores infraestructuras del continente, es decir, se incumplieron todas las promesas que se hicieron, pero además, resulta que empresa privada no es igual a honestidad. Resulta que hemos vivido una corrupción espantosa en los últimos años, donde el factor activo ha sido el empresario privado corrompiendo funcionarios públicos. Porque cambiaban los funcionarios públicos y el sistema de corrupción seguía funcionando de presidente a presidente y de ministro a ministro. Nicolás, pero entonces, ¿eso no te obliga a una reflexión o no? No, sí, hay que hacer las modificaciones, pero hay un tema de valores. Si nosotros hubiéramos tenido audios y videos de la época de los 70, de la época de los 80, ¿qué cosas no hubiéramos visto? Mira la tremenda corrupción en la época de Acción Popular, que compraron 2 barcos que costaron $2.000 millones y se hundieron al mes, el Bachitea y el Mantaro. Mira lo que pasó con el armamento en los años 70, un armamento que venía rematado para Chile, porque venía para Chile, arribó en Puerto de Hilo y al final endeudaron a los peruanos en $5.000 millones. Sobrevaluaron. Entonces hay un tema de corrupción, hay un tema de valores. Ese es el problema. Es un tema de valores. Pero que no tiene que ver con la gestión pública o privada necesariamente, porque además, supuestamente, lo privado era eficiente, ¿no es cierto? O sea, mira lo que está pasando con las obras abandonadas, con la calidad de las obras que se están haciendo, con los precios que tienen las obras. O sea, ¿cómo es posible que un metro, o sea, que estemos construyendo en Lima el metro más caro de la historia de la humanidad? O sea, no te pases. Eso no es eficiencia. Pero ¿dónde estaba la Contraloría? ¿Dónde estaba la Contraloría? De acuerdo en varios de los puntos que han precisado, ¿ya? Pero aquí también creo que nosotros, en el momento de la gestión correspondiente a ese tiempo, de la época de implantar la descentralización, para mí, a nivel personal, esto no es de bancada, se cometió un error. Y el error fue que la Rectoría de Educación y de Salud saliera del Gobierno Nacional. Nosotros hemos visto que nosotros todos, yo vengo de regiones, todos queremos una descentralización, pero efectiva, eficiente, transparente. ¿Y qué es lo que estamos viendo con el proceso de descentralización? Precisamente lo que dicen, hospitales colapsados. ¿Quién maneja el dinero? Son los gobiernos regionales. Se les asigna recursos. Y muchas veces son recursos que han devuelto. Entonces, no hay capacidad de ejecución, no hay capacidad no hay esa reacción. Pero permítame. Entonces, y al margen de ello, yo quiero también ahí referir algo muy importante que tiene que ver con el pasivo que nosotros estamos cargando de las gestiones anteriores. O sea, eso hay que reconocerlo. Bueno, es cierto que hay una situación bastante difícil en el país. Pero no vayamos a los extremos, y le quiero responder a Roberto, en el sentido, digamos, yo no estoy por la estatización de la economía, ni tampoco estoy por la total privatización. Cada uno tiene que tener sus espacios, que compitan en igualdad de condiciones, pero haya una política de planificación. Por ejemplo, yo creo que una medida que hay que cambiar urgente es estas licitaciones llamadas al sistema de precios unitarios, que permite que una licitación que en el caso de la interoceánica se costaba 920 millones al inicio, termine costando 4.300 millones. En todas las políticas de arenas, volvamos a lo anterior, que hay un precio, postulan por eso, y máximo puede variar en 10% para arriba o 10% para abajo por imprevistos, pero no hagamos una práctica cotidiana. Pero que eso ha sido una feria, pues, pero ahí se relaciona directamente con la corrupción. Pero por eso yo no entiendo por qué es tan difícil. Si tú miras las cosas desde la perspectiva del interés y las prioridades del Estado peruano, ¿por qué no, en vez de estar angustiado y desesperado por hacer de todos modos obras que son perjudiciales y sobrevaluadas y sospechosas de corrupción, no te pones firme y dices, ¿sabes qué? No voy a hacer un metro de $6.000 millones, pues. No soy un país que esté en condiciones de pagar $100 millones por kilómetro. Ustedes se volvieron locos. Entonces acá hay que revisar esto porque yo sospecho que acá había corrupción. Porque explícame otra razón por la cual una obra te puede costar lo que te está costando. Es el problema, la corrupción. Claro, pero está bien, pues, pero eso te tiene que llevar, Roberto, a conclusiones, a que el presidente y toda la gente que tenga capacidad de decisión en el país se ponga firme con respecto a esto. Es absurdo
que estemos preocupados por salvar obras sobrevaluadas, ¿no es cierto?, ineficientes, sospechosas de corrupción y perjudicando, o sea, no puede ser que tengas en huelga a los médicos en este momento por el colapso del sector salud. Nicolás, pero ¿cuánto nos va a costar tirar a foja cero esos contratos mal hechos por estos vendidos, no, estos corruptos que firmaron ese documento? Bueno, los harás pagar, pues, porque ¿qué hacemos? yo sospecho que en todos los casos, y creo que sospecho con absoluta motivación que ha habido corrupción. Bueno, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Chincheros, todos queremos que Cusco tenga un aeropuerto moderno, pero podemos licitar un aeropuerto moderno cuyo tamaño y dimensión va a ser rentable solo cuando tenga el movimiento del Jorge Chávez. No. Entonces, hagamos un aeropuerto más pequeño, más adecuado, más moderno, pero no, digamos, con una sobrevaloración ni sobredimensionamiento. Lo mismo ha ocurrido con Interoceánica, ocurre con Talar, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, Cusco tiene 2 millones de turistas. ¿Cuánto recibe la Torre Eiffel? 20 millones. ¿Cuánto recibe Cancún? 12 millones. ¿Cuánto pero recibe qué? El Madrid? aeropuerto que están licitando 15 millones. Solo va a ser a si tenemos un buen aeropuerto, van a venir 4, 5, 8 millones a Cusco. ¿Tú sabes lo que representa un turista con $1.500 mínimo en el bolsillo? Eso va a ser una obra pública también, entonces vamos a tener la oportunidad. O sea, tienes que pensar en grande. Hay que pensar en grande, sí, pero no hay que pensar en grande, digamos. Mira, ayer estuvo acá Rubén Cáceres, un analista que para alguna gente, porque perdemos la costumbre de pensar en grande y en largo plazo, y hacía referencia a un estudio que se llama ¿Por qué fracasan los países? Que han hecho unos gringos y que comparan el desarrollo de Perú y de los Estados Unidos, y que comienzan en la época del Incario, donde el Perú era de lejos, un país más moderno, más eficiente, con gente más feliz, donde no había pobreza, donde estaban controladas las enfermedades, donde la economía estaba perfectamente organizada. Estados Unidos era un país enorme, ¿no?, lleno de tribus aisladas, sin ningún desarrollo tecnológico, agobiado por las enfermedades más básicas, ¿no es cierto? Y 500 años después, los Estados Unidos es la primera potencia del mundo y nosotros estamos arañando, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Entonces, él explica, vinieron los españoles y con ellos vinieron 2 cosas, el modelo primario exportador y la corrupción. Y eso es lo que hemos vivido a lo largo de 500 años. Por eso, mira. Entonces, o más, ¿no es cierto? Porque contamos la colonia. Entonces, ¿por qué no podemos pensar, en vez de hacer estas obras súper sobrevaluadas, en invertir dinero en turismo, en invertir dinero en un sistema carretero que te permita promover, ¿no?, además de asesoría técnica, los superalimentos peruanos que están de moda en el mundo, ¿no es cierto? Y no dejar que ya empiecen a producirse en otro lado y nos van a ganar la mano. El omega 3, todo el omega 3 se va en harina de pescado. O sea, yo creo que esa reflexión, Ana María, sinceramente es la que necesitamos. Pero el gobierno está plenamente de acuerdo con la lucha anticorrupción, no solamente de acuerdo, tenemos una decisión tomada y nosotros sí le vamos a poner un alto y lo hemos manifestado también en algunos decretos legislativos. O sea, no podemos desconocer, o sea, irnos contra el gobierno diciendo, no, pero está sobrevaluado, quieren esto. Ya eso se terminó. Ya, si tenían que culpar a alguien de haber persistido en María, pero bueno, si tú escuchas, ¿por qué la crisis puede la renuncia de los ministros de Pero por eso es por el intento de sacar adelante una obra bajo una modalidad que ha demostrado ser proclive a la corrupción, sobrevalorada y el Frente Amplio pedía que sea una obra pública, es una obra pública ahora. Va a ser una obra pública, va a ser una obra pública, sino tiene que ser una obra no sobrevalorada. Muy bien, así será. Acá me dicen que les pregunte qué piensan de Rafael Rey como probable Contralor General de la República. Bueno, es una decisión y opinión política. Yo respeto mucho las cualidades profesionales de Rafael Rey, pero no creo que tenga ni la ecuanimidad ni la serenidad para desempeñar ese cargo. Me parece, digamos, que por los antecedentes políticos y la forma como enfrenta la política, o sea, la política, no es una persona adecuada para ese cargo. Yo respeto sus cualidades profesionales, personales, su vocación de trabajar por el país, etcétera, etcétera, pero no creo que sea la persona indicada. Ya hubo una... Está pensando, Ana María, ya hubo una controversia con la decisión de elegirlo en el BCR. Ahí se desató una discusión bastante fuerte. Entonces creo que aquí en el Perú tenemos que dejar de pensar que hay gurús
que tienen que estar siempre en algún lugar. Se les respeta, todos tenemos de repente una preparación, un expertise, un talento, una habilidad. Podemos ser reconocidos en el campo donde nos desenvolvemos, pero no somos los únicos. El Perú tiene 30 millones de peruanos, si no más. Entonces, creo que sería muy bueno que el Contralor sea una figura nueva, una figura que tenga todos los carteles que necesita un Contralor para recuperar esa institucionalidad que ha ido perdiendo en este último tiempo la Contraloría por culpa del Contralor que se acaba de ir. Entonces creo que ahí hay mucho que arreglar también y siempre estamos girando en torno a los nombres y los mismos. Hay que cambiar. Yo soy de la idea de que los espacios siempre se tienen que oxigenar. No somos los determinantes, no somos los únicos, no somos los Es decir, gurús. que quien debería ir a la Contraloría no es una figura política, sino no. una persona moral y técnicamente Podría ser- calificada para la Podría función. ser una figura política nueva, podría ser una figura política que tiene también todo el perfil adecuado para ¿Como desempeñarse. quién? en el Jenny cargo. Vilcatoma, Cristian No lo sé, Salas. no. Bueno, yo tengo un concepto, No lo tengo sé. un buen concepto de Rafael Rey, Claro. es un excelente profesional, pero No, y sí sin desmerecer, pienso Loa, que sin el jefe de la desmerecerlo. Contraloría no debe ser un político, desde mi punto de vista. Sí. Y con respecto a la lucha, así cambiemos de modelos económicos, nada funcional con la corrupción que hay en nuestro país. Tenemos un poder judicial en deuda, si no fuera por los Estados Unidos no nos hubiéramos enterado de la tremenda corrupción de Odebrecht, porque Brasil se entera por los Estados Unidos, obviamente, y acá mano dura. Singapur, Corea del Sur, hace 20 años atrás eran súper pobres. ¿Cómo cambiaron? Con mano dura. Funcionarios le cortaban la mano, lo fusilaban. Así tiene que ser. Lamentablemente en nuestro país no puede haber impunidad. Si acá se pudiera aplicar, yo estaría de acuerdo Bueno, con es que estás Silar. hablando de una corrupción que, como contaba Rubén Cáceres ayer, o sea, no es que empezó en los últimos 20 años, ni que la inventó No, Montesino, esto o sea, es una que ni siquiera vino con la República, viene desde la época Nicolás, de los Nicolás. Pero del hay que empezar virreinato. una lucha Nicolás, frontal contra la corrupción. Nosotros la corrupción- no podemos seguir viviendo corrupción esto no es y peruana, contemplándola, la corrupción ¿no? es de la Ese es el humanidad. otro factor, Lo que ¿no? pasa es que hay que tener mano dura, pues acá hay impunidad. Acá vemos que gente que roba vuelve a postular a la presidencia. Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? Bueno, tenemos que terminar por el día de hoy. Yo sugiero que no hay se hay les corte la fusilar mano. y cortarle la mano Que a no todos se los que les le corte roban la a mano, que todos se los les que le roban corte a el los peruanos. pulgar nada más. Y Solo pulgar. flagelarlos ahí en la plaza de armas. Calacos. Escúchame, el primer ministro chino, no me acuerdo su nombre, es complicadísimo pronunciar los nombres en chino, daba esos 10 consejos famosos para el desarrollo de un país. Sí. Y los dos primeros haber y los mano dos dura. más importantes era invierte toda la plata que puedas en educación Así es. y fusila a los corruptos. Así Eran tiene los que dos ser. primeros consejos, Así educación tiene que ser, y Nicolás. paredón. Así cambia el país. ¿No? Y Así miran es. lo que han hecho en China. Mira lo que ha pasado en Singapur. Mira lo que es Corea. Bueno, tenemos que terminar. Miremos por el día de Perú, hoy. Roberto, miremos el Perú Así que y mano demos, dura. Ten demos cuidado, una mirada Choquehuanca. conjunta. Ten Sí. cuidado, vamos a cortar la Sí, mano. No, la mano no, el pulgar. Han estado con Y nosotros. que Ana- indulten a Alberto Fujimori, por favor, por la reconciliación del país. ¿Está de acuerdo, Ana María Choquehuanca, Por un con el tema indulto o no? humanitario. No hemos tratado el Humanitario, tema nada. todavía. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Quintanilla, del Frente Amplio, y Roberto Vieira, congresista independiente del nuevo movimiento, dice que se está surgiendo cortar la mano subterráneamente a los corruptos. con Kenji Kenji. Fujimori. Le echo la invitación, de todo depende de qué él acepte. Él está Pero no haciendo va a su salir. propio partido. con Kenji ahora. Para la gobernabilidad. Sí, yo creo. El Partido por la Gobernabilidad. Muy bien, ya lo dijo. El partido Ya lo Pepe dijo, Keiko. Está conformando Pepe, un nuevo Pepe partido. Kenji, más bien, el Pepe Kenji es el nuevo partido, ahí está. El Pepe Kenjismo. ya. El pepequeñismo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, son las 11:03 de la mañana. Estamos en todo el Perú, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Volvemos.